¿Conoces cuáles son las herramientas básicas de bisutería y sabes cómo sacarles el máximo partido? Vamos a verlo. Aprovecho para darte la bienvenida al curso de bisutería de Bits and Tips. Si estás aquí solo para resolver este tema, te invito, por supuesto, a que sigas complementándolo con los próximos vídeos que van a venir del curso o relacionados con este tema que te interesa. Sin embargo, si quieres hacer el curso completo para hacer un aprendizaje más intensivo, te recomiendo que sigas el orden en el cual están propuestos, ya que van de temas más genéricos a puntos más específicos, para garantizar que tu aprendizaje sea de mayor calidad. Vamos al tema que nos confiere hoy, y es que los alicates son el punto clave de la bisutería. Es muy importante tener unas buenas herramientas para trabajar correctamente. Sin embargo, es un mundo donde hay muchísimas herramientas, medidas, cachivaches que pueden hacer que al principio pues te satures un poco o te pierdas de lo que realmente es lo más importante. Hoy veremos cuáles son las más importantes, cómo usarlas correctamente y por supuesto cómo darles ese pequeño plus sacándole el máximo partido. También hay muchas calidades, por lo que veremos cómo diferenciarlas y cuáles se adecuan más al uso que tú vayas a querer darle. Empezamos. Para empezar, tal y como os decía, vamos a comentar el tema de las calidades. Estaría como una escalera, más o menos, y en el escalón más bajito estarían las que son de una calidad más básica. En este caso no hace falta que sean específicas de bisutería, sino que también nos podemos encontrar alicates pues, de electrónica, de bricolaje, que también se pueden aplicar a bisutería, aunque como os decía es pues un nivel más básico, más inicial, que nos puede ayudar a ver si nos sentimos cómodas trabajando con este tipo de alicates, si nos gusta la bisutería, hacer algún arreglo, alguna cosa puntual, ya que la calidad no es de las mejores. Y pues eso, para salir del paso para alguna cosa concreta, si no nos vamos a dedicar mucho a la bisutería más que un arreglo puntual, pues serían correctísimos y nos ayudarían a salir del paso, pero se quedan muy justos para algunas aplicaciones. Y lo vamos a comentar en cuanto a la calidad del mismo. Normalmente veréis que el metal es de una calidad pues tipo hierro, no está muy pulido, es bastante poroso, lo que puede hacer que con el tiempo o el uso estos componentes metálicos del alicate se acaben oxidando. También, por supuesto, pues suelen tener poco antropometría, son bastante duros en el nivel del agarre y esto nos puede hacer que si los usamos demasiado también puedan acabar saliéndonos durezas o callos en las manos al final de un uso prolongado. Y también puede ser que, pues si no son específicos de bisutería, tengan tamaños pues un poquito más grandes o no nos acabamos de encontrar cómodos a la hora de manejarlos. Luego, en un siguiente escalón ya estarían los semiprofesionales. Los alicates semiprofesionales ya tienen pues un plus de calidad, tienen los acabados metálicos más pulidos, ya son pues de una categoría un poquito mejor, sus agarres también son más agradables y más cómodos a la hora de trabajar y también su sistema pues de retorno tiene que tener un poquito más de retorno que los que teníamos en la categoría anterior y nos facilitan un poquito más el trabajo. Y luego ya estarían los que son los profesionales, en los que encontramos por ejemplo kits como este que os enseño hoy o los que serían de joyería que ya pues tienen este plus de calidad que además obviamente pues sí que invertiríamos un poquito más a la hora de adquirirlos, pero eso también nos garantiza, si es de una buena marca, que nos va a durar muchísimo tiempo y pues los filos no van a sufrir desgaste, los componentes de la parte del agarre van a ser de mayor calidad, etc. Y voy a enseñároslo por ejemplo con el kit que tengo aquí. En este caso además ya viene con su estuche, que esto tal vez pues, os puede resultar cómodo a nivel de almacenarlo o incluso transportarlo. En este caso vamos a ver qué tres cosas nos ayudarían a distinguir o a clasificar un alicate en estos tres escalones de calidad. Algo que nos ayudaría mucho y es para mí tal vez lo más distintivo es el tipo de metal del que está hecho el alicate. Por ejemplo, en este caso encontraríamos una herramienta que tiene una parte metálica muy pulida, muy lisa, normalmente suelen ser también de acero, lo que nos garantiza que no se nos va a oxidar, que al estar pulida no vamos a hacer rayones de forma inconsciente o sin querer a la hora de trabajar
Y esto no lo veríamos pues, en los que son de una calidad más básica, que los veríamos como más porosos, tenderían a oxidarse, etc. Otro punto que para mí también es bastante importante, el segundo de ellos, sería la antropometría del alicate. Al final, cada uno pues tenemos una mano más grande, más pequeña, o nos sentimos más cómodos con herramientas más pequeñitas, más grandes. En este caso, por ejemplo, esta herramienta sería un pelín más pequeña que tal vez el tamaño estándar. En este caso, yo me manejo mejor porque siento que la recojo, tengo mayor agarre a la hora de trabajar con ella. Entonces, para mí, y en mi caso en particular, me resulta más cómodo que el alicate sea pequeñito, más bien tirando a pequeñito que no a grande. Otro de los puntos que también, el tercero, es muy importante y os va a ayudar muchísimo a la hora de distinguir la calidad de un alicate, es el sistema manual, vamos a llamarlo así, que tiene a la hora de accionar el alicate. Todos los alicates, sean planos, sean de corte, sea el sistema que sea, necesitamos abrir y cerrar para poder trabajar, para poder chafar, para poder cortar, para lo que sea. Este sistema lo que nos va a garantizar es con qué comodidad vamos a hacer este gesto, que además va a ser repetitivo. Si son alicates que no tienen retorno, fijaros, ¿qué me refiero al retorno? Cuando yo lo aprieto, este alicate, como tiene esto de aquí, lo que hace es que estas plaquitas lo empujan para volver a abrirse. Esto lo que me facilita es que yo solo con un poco de presión ya puedo accionar el alicate y este vuelve a su punto original, por lo que a mí me agiliza mucho que yo pueda ir abriendo y cerrando y me facilita mucho el trabajo. Los alicates más sencillos, como os decía, o los que son más básicos, puede ser que estos sistemas sean de muelle o que no sea muy robusto y al final, al cabo de pocos usos, pues acabe desapareciendo totalmente el retorno. Sobre todo según cómo esté soldado el muelle, ya que podría pasar que se desprendiera y que pues quedara el alicate sin ningún tipo de acción de retorno. Eso también nos va a ayudar muchísimo a identificar o a clasificar las calidades. Dentro del punto de la antropometría, también es muy importante identificar qué tipo de material tiene en lo que serían los mangos o la parte por donde la vamos a sujetar. A mí personalmente me gusta que los mangos sean de silicona y con un punto más blanditos, que no 100% de plástico duro, ya que siento que es mucho más agradable para mí a la hora de trabajar y no me acaba causando pues ningún tipo de duricia en la mano, porque si no, con un uso repetido y prolongado, por supuesto, contra más duro sea este mango, pues nos podría acabar causando este tipo de marcas o duricias en las manos, como os decía. Recordad que teníamos 3 puntos: el tipo de metal, el tamaño o la antropometría del alicate y el sistema que tenga manual. Entonces, una vez clarificado el tema de las calidades de alicates que hay, vamos a entrar ya en comentar qué tipos de herramientas son pues, las ideales o las esenciales para empezar en bisutería. Veréis que en el mundo de la bisutería es infinito prácticamente la cantidad de herramientas y cachivaches varios que hay y constantemente, por supuesto, pues salen herramientas nuevas con la intención de facilitarnos el trabajo. Sin embargo, para empezar, para iniciarse o para no volverse loco a la hora de comprar un montón de herramientas, yo recomendaría las que son las más básicas y a partir de ahí, pues ya cuando tengáis más conocimiento o os queráis especializar en alguna técnica en concreto, pues ya tal vez podéis ir adquiriendo esas herramientas más específicas. Para mí, para hacerlo lo más sencillo posible, habrían 3 principales tipos. Por un lado estaría el de corte. El de corte tal vez es pues, el más importante que sea de una buena calidad, ya que es el que va a sufrir más desgaste a la hora de pues, trabajar con el tiempo, ya que su filo pues, va a sufrir este tipo de mellas o desgaste a la hora de cortar materiales duros. Son alicates que además, una vez hayan perdido el filo, normalmente ya no pueden volver a afilarse o a recuperarse, ya que el sistema que tienen de cierre o de montado no permite afilarlos, no permite separarlos, tal vez como algunas tijeras, para poder afilar el canto de nuevo. Luego tendríamos los alicates cónicos, que son los que nos van a ayudar a abrir anillas, a cerrar, a hacer espirales, a hacer formas, a trabajar alambrismo.
Y los podemos encontrar de muchísimas maneras. Los podemos encontrar totalmente lisos, o ya si entramos más en el mundo profesional, veremos que hay pues muchísimas variaciones, ¿no? Los que tienen 3 en 1, los que tienen media caña en un lado y otros por aquí. A mí el que me resulta más cómodo es el que es 100% cónico. Simplemente porque yo puedo decidir en qué punto trabajar, y además, si os fijáis, probablemente tanto si es de una gama semiprofesional como profesional, veréis que hay una ligera diferencia entre una punta y otra. Es cuestión de milímetros, pero cuando queráis hacer trabajos pues más finos o de más precisión, siempre es importante que os fijéis en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo evitaría con este tipo de alicate? Al menos por mi experiencia, hay muchos alicates que son los conocidos 3 en 1, que tienen punta cónica, un trocito plano y un trocito de corte en la parte de abajo. Al final, estos alicates pretenden ser versátiles y muy funcionales para podernos desenvolver y hacer pues 3 cosas con un alicate, pero al final a mí lo que me dice la experiencia tanto a la hora de montar como de dar clases es que los que son 3 en 1 al final tienen muy poquito trozo de superficie cónica, y al final lo que nos interesa es tener la mayor superficie de esta herramienta para poder trabajar, ya que básicamente se trabaja siempre prácticamente con las puntas. Entonces en el 3 en 1 pues sí, tendríamos la parte plana y la parte de corte, pero normalmente no son tan fáciles de usar, así que siempre nos va a dar más versatilidad, valga la redundancia, y aun siendo por separado, el hecho de que lo tengamos cada uno en su herramienta y no 3 en 1. Aunque por supuesto puede ser que a algunos sí que os vaya bien este sistema, pero desde mi punto de vista es mejor tenerlos por separado. Y luego ya entraríamos en el mundo de los planos. Estos los voy a dejar apartados, que ya los hemos comentado, porque todos estos que veis aquí, estos 4, serían planos. Un alicate plano básicamente tiene la función de cerrar chafas, abrir y cerrar anillas, empujar elementos, pero dentro de la opción de alicate plano vamos a encontrar muchísimas más opciones. Para hacerlo sencillo, yo os diría que el básico o el que más vais a utilizar es este de aquí. Es este de aquí que, fijaros que tiene el canto redondeado y además tiene una parte más ancha en la parte de dentro y luego en la punta se va afilando. Esto nos va a permitir pues entrar muy bien a la hora de abrir anillas, achafar, manipular, hacer cosas con alambrismo y fuerza sin ningún problema. Y a mí personalmente pues me va muy bien el hecho de que sea canto redondeado, porque así también puedo hacer algún tipo de gesto o forma, y el hecho de que tenga la punta más fina me da un punto de precisión. ¿Qué pasa? Yo con estos 3 pues ya me quedaría y podría prácticamente trabajar y hacer de todo en bisutería. Pero vamos a comentar también estas otras 3 versiones del alicate plano. El que le sigue sería el mismo plano, pero fijaros que en este caso es totalmente recto. Esto está muy bien pues si tenemos 2 planos para abrir y cerrar anillas, pero si solo tenemos un plano, a mí me gustaría mucho más esta opción, ya que me resulta más cómoda, porque aquí siento que no tengo la punta más afilada, sino que la tengo recta, no puedo entrar tan fácilmente en según qué superficies o en qué puntos, entonces está muy bien, pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el redondeado. En este caso, lo que sí que es importante que tengáis en cuenta a la hora de adquirir un alicate plano es que no tenga dientes en la parte interior de aquí. Sobre todo los que son de gama sencilla, porque ya os digo, puede ser que se utilicen para electrónica o para otras cosas o bricolaje en general, tienen aquí toda una parte de dientes que hace que no se resbalen, que sean más adherentes, pero en este caso sería contraproducente para nosotros porque nos podría rayar según qué piezas de bisutería. Entonces, siempre que cogéis un plano, a no ser que tengáis mucha habilidad y lo necesitéis para algo en concreto, yo os recomendaría que fueran totalmente planos, ya que van a ser mucho más respetuosos con todos los elementos de bisutería o incluso de joyería. Luego también tendríamos como esta versión, que sería la punta así, en pico redondeado, y es como si fuera una versión de este. Es la misma estructura, la punta es más fina y la parte de dentro es más ancha, pero tiene este giro. Esto se supone que nos va a ayudar pues, a entrar en puntos con más precisión, a poder abrir y cerrar anillas también pues, con poco margen de espacio cuando tengamos un cierre muy apretado, etc.
pero es tal vez la que menos uso. De todo el kit, para mí esta es la que menos uso, ya que me he acostumbrado a trabajar con estas más a menudo y también son más conocidas, y esta de aquí no me acabo de sentir cómoda. Al final es una percepción personal, por supuesto, y subjetiva. A vosotros tal vez pues, os va muy bien, pero yo siento que no tengo la misma precisión, no me siento tan cómoda con esta. Y luego ya estaría esta de aquí, que es la plana, pero sería como esta versión de aquí. Fijaros, la estructura metálica sería la misma, pero lleva este acople o esta funda de silicona, que además en este kit viene con recambio, que esto es muy importante porque al final estas partes de aquí pues son recambios porque sufren desgaste. Entonces, una vez esta parte se ha desgastado, es una pena tener que tirar el alicate, es muy contraproducente. Entonces, si podemos encontrar una opción que tenga recambios, siempre nos va a ayudar pues, a poder conservarla y tenerla actualizada y vigente siempre, que no se nos quede pues, para usar mal. En este caso esto sería más específico de alambrismo o incluso de joyería para trabajar con alambre de plata, chapa, etc. Sin embargo, también nos puede ayudar mucho para cosas de bisutería como pues, aplanar bastones, endulzar alambre, lo iremos viendo en otros capítulos, pero este alicate ya sería pues, un poquito más profesional para tener pues, esta función de aquí, pero un poquito más delicada con los materiales. Sin embargo, este alicate nunca os recomendaría que os lo comprarais antes que estos. ¿Por qué? Porque este alicate, si lo queréis utilizar para las cosas básicas de chafas, de abrir y cerrar anillas, etc., al tener esta capa de nylon es muy resbaladizo. Entonces, para hacer las cosas básicas realmente no os lo recomiendo, ya que puede incluso ser un poco frustrante que estés ahí como buscando la precisión y constantemente se te esté resbalando la punta. Entonces, sí que es un alicate que está muy bien y que es muy interesante, pero no os lo recomendaría como un nivel básico, sino que me quedaría con los planos normales y este lo dejaría pues para aplicaciones o un punto más avanzado. Por tanto, yo me quedaría con estos tres para las personas que estéis empezando y tengáis que elegir 3 herramientas básicas, y si hay opción, pues por supuesto cogería 2 planas, porque al final cuando abramos o cerremos anillas lo podemos hacer con estos dos, que al final tienen mayor superficie y va a ser más cómodo y más fácil, o si no tuviéramos este segundo plano, pues lo podríamos hacer con la cónica y la plana. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que lo veáis y también os voy a dar algunos truquillos de cómo colocar los alicates para que le saquéis el máximo partido. Vamos a empezar por el de corte. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí alambre de 0,4 milímetros y vamos a sacar un trocito para hacer una prueba. En este caso este alambre es muy maleable, ya hablaremos de ellos en el vídeo de los alambres, pero es muy fácil de cortar, no nos va a suponer ningún tipo de problema, pero veis, la idea es que si el alicate es bueno y está afilado, con muy poca fuerza mecánica esto corte sin problema. Entonces, si queremos diferentes acabados de corte, sobre todo para un nivel tal vez más avanzado o más profesional, es muy importante que sepamos que si cortamos con esta parte de aquí, con esta parte que es la plana, podemos cortar recto, que también nos va a dar un acabado pues un poquito más plano, o si queremos tal vez punta o una opción más afilada, cortar un poquito en diagonal o en beige. En este caso, cuando cortamos con la parte plana, lo que conseguimos es que la parte que deja el límite sea totalmente plana, no tenga punta ni rebaba. Esto sería pues bueno para hacer según qué acabados, etc. Sin embargo, si lo que queremos es trabajar esa punta, enroscarla o hacer alguna técnica de alambrismo, lo que podemos hacer es cortarla con la parte cóncava y luego que vamos a conseguir, bien sea al beige en punta o de forma plana, vamos a conseguir un acabado mucho más afilado. Como veis en este caso, tiene un pequeño filo, tiene una pequeña punta y esto nos facilita pues, el paso de abalorios o si queremos enroscarlo desde un inicio, etc. Son 2 pequeñas maneras de cortar según el uso que le vayáis a dar, que os pueden pues, ayudar a sacarle el máximo partido al alicate de corte. Vamos a seguir con el de punta cónica. El de punta cónica pues, nos va a servir para trabajar con engarces, hacer filigranas, anillas y por supuesto, contra más hacia la punta trabajemos, van a ser de menor diámetro y más hacia la parte de dentro de mayor diámetro. El alicate siempre suele colocarse en la mano hábil,
en este caso mi mano derecha, porque es con la mano que tenemos habilidad, y el resto de materiales o piezas con las que estemos trabajando en nuestra mano no tan hábil, en mi caso la izquierda. Pinzaríamos, por ejemplo, la punta del alambre aquí y con un giro lo moveríamos hasta hacer un engarce. En este caso veremos cómo hacer engarces de todos los tipos en otro vídeo más adelante en el canal, pero para que os hagáis una idea. En este caso ha quedado de este tamaño. Si ahora yo lo quisiera hacer más grande, lo haría en la parte de abajo. Dejamos este aquí y fijaros, repito, lo cojo por aquí abajo y hago este engarce más grande. Después el plano, si yo quisiera pues abrir una anilla, si quisiera pues redireccionar una pieza, etcétera, o incluso vamos a ver cómo abrir una anilla con los dos planos. Y llegamos al tercer punto de esta guía. ¿Qué es mejor? ¿Comprar los alicates individuales, en set? ¿Cómo elijo una opción u otra? Si es una compra inicial, que estáis empezando y así, tal vez os diría que es más interesante comprarlos en set. Al menos lo que os decía, pues estos tres que para mí son los básicos. En cambio, si pues ya habéis empezado, y lo que me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Se me desafila el de corte y tengo que sustituir a este por otro. Pues sustituyo puntualmente el que necesito. O tengo estos tres, pero quiero incorporar el otro tipo de plano que pues no lo tenía. Ok, pues entonces compro un alicate individualmente. A no ser que, por ejemplo, pues llevéis, como era mi caso, ¿no? Que os comentaba, mucho tiempo reponiendo alicates de forma individual, suelta, hasta que he dicho, bueno, me tocaría comprar a lo mejor ahora uno o dos, pues voy a aprovechar y lo hago en kit y entonces los tengo todos, ya que también necesitaba esas herramientas un poquito más profesionales para mi caso. Básicamente sería eso. Normalmente las ventajas de comprarlos en kit es que, bueno, esto ya es puramente estético y va a gusto de cada uno, ¿no? Pero para mí una de las mayores ventajas es que son todos iguales. Y entonces visualmente para mí tener los alicates todos iguales me da pues como una sensación más profesional, me da un aspecto más estético, pero obviamente es una cuestión más superficial, vamos a llamarlo así, ¿no? No es tanto de necesidad o de funcionalidad. Cosas también, ventajas que tiene comprar los alicates en set. Suelen salir más a cuenta económicamente comprarlos juntos que si tenemos que comprar alguno suelto. Sin embargo, puede ser que vosotros tengáis el kit todo igual con el que habéis empezado, pero resulta que es eso, necesitáis un alicate pues más profesional o específico que no teníais hasta ahora. Pues obviamente podéis comprarlo suelto, y si para vosotros, pues tal y como os decía, igual que para mí es importante tenerlos parejitos o del mismo color, pues entonces buscaremos pues los mismos tonos, las mismas calidades o incluso la misma marca para que sea lo más igual al kit que ya teníamos. Pero tal vez esto es una opción ya, como os digo, más a gusto de cada uno. Y entramos ya en el último punto de la guía. ¿Qué opciones o ideas de almacenaje os recomendaría? Básicamente tendríamos dos tipos. Los podríamos almacenar de forma, vamos a llamarlo, oculta, en estuches, por ejemplo, como un estuche original en el que haya venido, un blister, una caja también donde los tengamos todos ordenados y accesibles para a la hora de trabajar. O, por otro lado, la otra opción sería tenerlos de forma vista. Esta segunda opción sería, por supuesto, ideal si tenemos un espacio fijo o para trabajar o tipo taller, y entonces los podríamos tener en superficies como la mesa, con tipos de soporte pues como estos que estáis viendo en imágenes, bien sea con una base de madera, con sus agujeritos y entonces quedan de forma vertical, con estos que tienen una barrita y quedan como en la mesa. Luego también los podríamos poner en soporte vertical, como es mi caso, que yo tengo lo que sería pues en la pared, un soporte puesto con las herramientas, los principales hilos que uso, etcétera, que es la parte que veis en los vídeos de fondo, y allí los tengo con una barrita para verlos todos y tenerlos de forma ordenada y poder acceder a ellos de forma muy fácil.
Espero que te haya parecido interesante este primer capítulo y por supuesto me encantaría saber tu opinión en la parte de los comentarios, así como si tienes alguna duda o si quieres que trabajemos o tratemos algún tema de forma más concreta o haciendo más énfasis en él. Recuerda que este curso lo construimos entre todos, por lo que si hay alguna cosa que te interesa, házmelo saber para que pueda crear ese contenido y ayudarte a resolver esas dudas. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.